Buenas noches. Quería en esta oportunidad poder transmitirles una palabra de parte de Dios, de saludo. Vamos a estar hablando hoy de un tema quizá que nos tiene a nosotros a todos en dudas, y es una pregunta que todos nos hacemos: si realmente la eternidad existe, si después de esta vida hay otra, si es algo que es solamente un invento de algunos o es una realidad. Y, y de eso justamente quiero hablarte en esta noche. Primeramente quiero que me acompañes a la palabra del Señor, y puedes buscar el libro de Eclesiastés capítulo 3, y vamos a leer el versículo 11. Y en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, Eclesiastés es el libro escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, y que en su capítulo 3 habla mayormente de todo lo que nosotros conocemos de esa frase. Aquí está esa frase famosa que quizá todos repetimos, algunos sabiendo y otros quizás sin saber, que dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Y así como dice la palabra de Dios, en el capítulo 3 versículo 11, dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Gloria a Dios. En esta noche quiero que hablemos de este tema, de esto que es la eternidad, ¿no? Y hablando un poquito de esto, Dios dice que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, que somos seres eternos. Hay eternidad, ya que dice la palabra de Dios que Él nos creó a imagen y semejanza suya, y Dios es un Dios eterno. Por eso justamente nosotros somos seres eternos. Si hay algo eterno que tienes en tu vida, es tu alma. La palabra de Dios dice que cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo, el alma dice que va a un lugar a donde espera el juicio, para que el Señor le juzgue por sus obras, y cada uno se nos dará la paga según nuestras obras, y el espíritu vuelve a Dios, que es el Padre de los espíritus. Y la palabra de Dios habla de eternidad, y por ahí hablar de eternidad a veces escapa mucho a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, por así decirlo, ya que todos creemos en la eternidad, muchas personas creemos en la eternidad, pero pocas personas realmente podemos reconocer que en algún momento vamos a partir de esta tierra. Sabemos que vamos a morir, pero realmente no es algo que queremos enfrentar. Está en nosotros, está en nuestro interior, ese sentir de supervivencia, ese sentir de querer vivir, ¿no? De que nuestra vida no se acabe, pero hay una realidad inevitable, que también la muerte es una realidad y es parte de la vida. Y ese paso, como le llamo yo, ese abrir y cerrar de ojos, en los que te encuentras ya cara a cara con tu eternidad, realmente es algo por lo que nosotros no queremos pasar. Pero sin embargo, como decía en la introducción de este mensaje, todos debemos pasar por ese callejón frío y oscuro de tinieblas, donde ese anfitrión que nos está acechando, que se llama muerte, nos espera, y todos debemos de una u otra forma, en algún momento u otro, encontrarnos con este anfitrión. Y así así como en Dios hay eternidad, también Él puso eternidad en nuestros corazones. Como te decía, nadie piensa en morirse. Realmente pensar en la eternidad está muy lejos de nuestro pensamiento. Por eso a veces se nos hace difícil hacernos la idea de que somos seres eternos, ¿no? Y la palabra de Dios nos cuenta acerca de un hombre que realmente, más allá de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo, nosotros vemos en la vida de Pablo, el apóstol Pablo, una vida realmente plena, una vida exitosa, una vida de un hombre que realmente podemos ver la tenacidad, podemos ver que era una vida con un hombre de un carácter inquebrantable. Y yo digo, ¿qué es lo que hacía
porque bueno, ¿qué es lo que hacía que Pablo fuese así de esa manera? Que es de él de una u otra forma seguir adelante, un hombre que le tocó atravesar por cárceles, un hombre que pasó realmente prisiones, persecuciones, un hombre que realmente le tocó vivir cosas que quizá a nosotros jamás nos toque vivir. Sin embargo, un hombre tenaz, quien tenía un propósito y se encontró con ese propósito aquí en la tierra y no retrocedió en un solo momento. Y encuentro quizá una palabra que él dice y ahí me di cuenta de realmente qué es lo que lo llevaba a él, este sentir de avanzar a pesar de todo lo que se le presentaba por delante, ¿no? Y Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, Pablo hace una exclamación sobre la vida, sobre lo que él le pasaba, lo que él sentía y lo que él tenía como verdadero. Y él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, ahí me encuentro con el secreto de la vida de este hombre. Para mí ese es el secreto de la vida de este hombre. Por eso este hombre tenía esta fe tan inquebrantable. Una fe que lo ponían en cadenas, el tipo seguía hablando, lo metían en la cárcel, seguía mandando cartas, seguía predicando, sabía que le iban a cortar la cabeza, sin embargo seguía hablando de Cristo, llegó a predicar en frente del emperador, estuvo a un paso de convertir a los grandes poderosos del imperio romano en ese tiempo. Sin embargo, asimismo como Pablo, también le tocó atravesar por este callejón oscuro que te dije anteriormente, que se llama muerte. Y cuando él hace esta exclamación, cuando él habla estas palabras y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, podemos ver tantas cosas en esa exclamación, porque claro, él decía, si yo vivo para Cristo, vivo para predicar, vivo para tener esta vida realmente llena de gozo, una vida productiva, una vida con propósito. Y si muero me voy con Él. O sea que no había forma de que este hombre estuviese, digamos, en derrota, por así decirlo. Y qué bueno tomar el ejemplo de Él, nosotros que le creemos y a lo mejor nos está escuchando o va a escuchar, quizá va a reproducir en algún momento este video, alguien que no conoce de Dios y se pregunta, ¿realmente hay eternidad? ¿La eternidad existe? Y yo te quiero decir que sí, porque tanto yo como vos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la pregunta no es si hay eternidad o no. La pregunta realmente es, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Porque decidir a dónde vamos a pasar la eternidad es una decisión que nos consta a nosotros. Estamos tan relacionados con el mundo terrenal en el que vivimos que a veces se nos hace muy difícil pensar en esas cosas. Siempre pareciese que hay cosas más importantes en las que pensar en el aquí y ahora y no para hacerme problema ni siquiera preocuparme por la eternidad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que esa es la vida más importante, ya que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros para que realmente heredáramos la vida eterna, para que realmente pudiésemos estar con Él en la eternidad. Si no fuese así, realmente Jesús no se hubiese entregado. Hay gente que dice que no cree en la eternidad, pues entonces, ¿por qué Dios mandó a su Hijo a la tierra si no existe la eternidad? Es algo realmente contradictorio. Y quiero ir ya finalizando o entrando en la parte ya final de esto, y como leíamos anteriormente, capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, sin que alcancemos a entender nosotros los hombres la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Y una de esas cosas que no entendemos que está dentro de esta obra que Dios hace con nosotros es justamente la eternidad. Escuchaba sobre el testimonio de unos hombres que hablaban sobre una tragedia que ocurrió hace varios años atrás, un par de décadas atrás, y quizá ustedes se habrán enterado sobre una nave espacial, un cohete que fue lanzado al espacio, esa famosa expedición, por así decirlo, llamada la del Columbia, y que terminó con la muerte de los 7 navegantes de esa flota, de esa nave, ¿no?
ellos se fueron al espacio, tuvieron un problema técnico en su nave espacial y allí esa nave se vino a pique y realmente se estrelló contra la Tierra. Realmente una catástrofe. Y estaba escuchando que el control, la torre de control que estaba aquí en la NASA, aquí en la Tierra, estaban ellos analizando desde este lugar el problema que estaba teniendo la nave allí en ese momento, ¿no? Y el capitán de toda esta obra, eh, de toda esta expedición, eh, tomó una decisión. Y al darse cuenta que ya el peligro de muerte era inminente, que era una fatalidad segura, él toma la decisión de no avisarles a los tripulantes de que iban a morir, de que la muerte para ellos es inminente. Quizá no tomó en cuenta quizá las decisiones que los otros podían llegar a tomar, el tiempo que pudieran haber aprovechado los otros, porque realmente si nos ponemos a preguntarnos, quizá nosotros nos hubiésemos preguntado, quizá pudieran haber aprovechado el tiempo que les quedaba de vida de otra manera, ya que le quedaban varias horas hasta llegar a la Tierra, hasta lamentablemente estrellarse contra la Tierra. Le quedaban algunas horas de vida, quizá podían comunicarse con sus seres queridos, aprovechar el tiempo para despedirse de ellos, quizá algunos que hubiesen querido hacer las paces con Dios, ponerse a cuentas con el Señor o aprovechar el tiempo. Y este capitán de toda esta expedición tomó la decisión de no comunicarles que se iban a estrellar, que se iban a morir. Hoy en día, yo en el lugar de ese hombre hubiese tomado la decisión de sí, comunicarles, sí es verdad, nos vamos a morir. Y de hecho en esta noche, aunque suene crudo y aunque suene algo quizá que no quieras escuchar, quiero decirte que sí, todos debemos pasar por ese callejón oscuro y frío que es la muerte. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentarnos con ese anfitrión acechante, como le digo yo. Y entonces, en esta noche yo estoy cumpliendo el papel que quizá ese capitán no pudo cumplir, y me llego a tu vida para hacerte ese aviso. Todos tenemos que pasar por ese momento. Ahora la pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Porque luego de ese paso, de ese abrir y cerrar de ojos que para nosotros a veces es catastrófico, sin embargo Dios sabe, el que nos ama más que nadie, sabe que es un paso necesario hacia la eternidad con Él. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? Porque si partieses hoy de esta tierra, Dios no permita, mañana, pasado, de acá 10 años, 20 años, ¿a dónde quieres pasar la eternidad? ¿Hay eternidad? Por supuesto que sí. ¿Somos seres eternos? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia? Que según la Biblia y según lo que Dios dice, según lo que el Creador y nuestro Padre dice, es que algunos pasaremos la eternidad junto a Él y otros pasarán la eternidad en el infierno. Quizás te estés preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? La palabra de Dios nos enseña que Dios ideó un plan para que todos los seres humanos, para que todas las personas nos salvemos. La palabra de Dios misma dice que Dios retrasa su venida. La venida de Jesucristo es inminente, pero Dios la retrasa porque Él quiere que todos los hombres de la tierra accedamos al arrepentimiento. Y Dios ideó un plan. Él, al ver que esta eternidad es una realidad, ya que Él lo sabe y Él lo sabe todo, Él decidió enviar a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros, por la fe en Jesús, sin añadirle nada, sin añadirle obras, sin añadirle Jesús más tal cosa, nada de eso, por la fe en Jesucristo, nosotros seamos salvos y podamos entrar en la eternidad con Dios. En esta noche te quiero hacer una invitación, porque al contrario de este capitán del
Columbia, yo elijo decirte que sí es verdad, nos vamos a morir, vamos a partir de esta tierra. Por eso aprovecha el tiempo. Vive bien, aprovecha cada minuto de tu vida, aprovecha a tus padres, valóralos, ámalos. Si tienes a tus abuelos, abrázalos, bésalos. Tus hermanos, si tienes a tus hermanos, si estás quizá enemistado con alguno, es tiempo de que arreglen las cosas. Con algún vecino, algún amigo con el cual quizá pasó algo y bueno, ya está. Es cuestión de una decisión, no el perdón. A veces nos cuesta tanto, pero es cuestión de una decisión. De que hagas las paces, de que arregles las cosas. Cada vez, cuando hay vida, hay oportunidad de arreglar las cosas, de enmendarlo, de volver a empezar. Así que decirte que aproveches este tiempo que estamos de vida. Estamos vivos, que estamos en la tierra caminando aquí y que la mejor manera de aprovechar el tiempo aquí en la tierra es conociendo al Señor, ya que en la tierra viviremos 70, 80, 60, 50, 40, 90 años, 100 años, con viento a favor, como siempre digo, pero la eternidad es la eternidad y esa es la vida más importante que esta. Escapa nuestra mente, por supuesto, sale de nuestra corteza cerebral la idea de la eternidad, por supuesto, porque somos seres humanos finitos, tenemos fecha de vencimiento, fecha de caducidad. ¿Cuál es la diferencia? Que ninguno de nosotros la sabe, esa fecha de vencimiento. Por eso el momento es ahora. Por eso el momento de tomar la decisión en tu vida para realmente reconocer la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, que es la obra que dice la palabra acá en Eclesiastés 3:11, que es la obra de Jesucristo en la cruz. A través de la fe en Él nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se exalte a sí mismo diciendo yo hice buenas obras, por eso me he salvado. La palabra de Dios dice que es por fe. No se trata acá de que si sos buena o mala persona, de que si sos lindo o que si sos feo, si sos blanco o si sos morochito. Eso no tiene nada que ver delante de Dios. La palabra de Dios dice que es por fe en Jesucristo. Una vez que conozcas a Jesús, vas a ver cómo todo aquello que te costaba cambiarlo en tu vida, vas a empezar a cambiarlo, pero por amor, no por obligación ni por religión, porque eso no tiene fruto y no rinde en tu vida, no hay provecho, no es fructífero para tu vida. Así que entendamos cómo Dios piensa, entendamos que la eternidad es una realidad, entendamos que es más importante que este tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Tienes a tus viejos? Abrázalos. ¿Tienes a tus amigos? Abrázalos. ¿A tus hermanos? Bésalos, abrázalos. Háblales de Jesús. Y en esta hora yo te quiero invitar a que puedas tomar la decisión que realmente te abre paso a la eternidad con Dios, a estar con Él. Porque va a llegar el momento en la que nuestra lucecita se apague aquí en la tierra. Pero lo más importante está allá arriba, a dónde vamos a pasar la eternidad. Si quieres hoy acceder al plan de salvación de Dios, te voy a ayudar. Porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué debemos confesar para salvación? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que tu palabra tiene poder. Lo que sale de tu boca tiene poder, dice la Biblia, para bendecir o para maldecir. Así que qué bueno cuidar, de paso ya vamos a estar hablando de eso en otra oportunidad, cuidar lo que sale de nuestra boca. Y puedes repetir conmigo en esta noche y decirle: Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. He entendido que la eternidad es una realidad. Y quiero empezar a vivir la eternidad desde ahora, para que la muerte solo sea un abrir y cerrar de ojos en mi vida y luego estar contigo para siempre. Por eso hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida.
para que anotes mi nombre en el libro que está en los cielos y no los borres más. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron a Jesús, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no eres simplemente una creación de Dios, sino que al aceptar a Jesucristo has pasado a ser un hijo de Dios. La eternidad, la decisión de dónde vas a pasar la eternidad, está en tus manos. Si has hecho esta oración, ya alégrate y gozate, porque realmente vas a estar en el momento de tu partida junto al Señor. Dios te bendiga.